Bueno, un placer recibir a Óscar Botinelli, presidente de Factum y además profesor titular grado 5 del Sistema Electoral de la Universidad de la República. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué placer tal? ¿Cómo recibirte. anda? Hoy para hablar de un tema bien interesante, que además, bueno, de hecho hubo algún pronunciamiento en las últimas horas, como que lo que se ve en Argentina, esta dispersión y cómo al oficialismo le costó aglutinarse, un poco puso en alerta a muchos integrantes de la coalición. Bueno, por orden. Todo viene a raíz del resultado de la elección de 2004. Claro. 2024, en que la suma de partidos de la coalición tuvo más votos que el Frente Amplio, y el Frente Amplio tiene mayoría absoluta, 16 senadores, y 14 la llamada coalición. O sea, bueno, primero por orden. Esto es una anomalía. La forma de adjudicar de las bancas en Uruguay entraron a regir en enero, y miren que no me estoy equivocando de siglo, de 1925. 100 años. O sea que ya tienen 100 años. Con 100 años se adjudicaron las bancas siempre de la Cámara de Diputados y del año 42 del Senado. Por lo tanto, no hay sorpresas. Segundo, la coalición, una preciosa marca publicitaria, desde el punto de vista jurídico electoral no existió. Existieron partidos por separados. Por lo tanto, no se pueden sumar como hubiera sido si hubieran votado juntos, pues no votaron juntos. Claro. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico electoral, el problema de la coalición, la llamada coalición, es que optó por hacer una presentación dividida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si votaban juntos? Bueno, hasta ahora yo diría que Europa y las Américas, que es donde estos temas son bastante parecidos, hay una ley. Cuando varios votan separados y se suman los votos, eso da más que cuando votan juntos. Porque no captan a todos. De hecho, en el balotaje pasa. En Uruguay pasó siempre, desde que hay balotaje. En el 99 con Valle, el 2009 con la calle Herrera, 2019 y 2014 y 19, perdón, con Luis Lacalle Pou, 2029 con Delgado. Siempre el candidato, llamémosle coalición, entendimiento de los partidos tradicionales, tuvo mucho menos votos que los partidos por separado. Vamos a ver, la vez que la suma de partidos, o el candidato por su lado, digamos, perdió menos en relación a la suma de partidos fue esta última elección, con Delgado. Pero con la calle Pou fue casi el mayor. Sí. 54% de la suma de partidos de la coalición todavía recibe votos de la mitad de los que votaron a Salle, la mitad de los que votaron a Peri, y queda en 48. Sí, casi pierde. Casi 49 prácticamente. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacen estos cálculos de creer que cuando cambia lo que nosotros llamamos técnicamente la arquitectura de la oferta electoral, los votantes van a votar igual. Ya te voy a preguntar, pero sobre esto en particular, hay muchos que dicen, lo que pasa es que cuando se va a segunda vuelta, cuando se pierde el interés de los traccionadores locales, de los diputados, no necesariamente, el tema es el siguiente. No está en eso la pérdida de votos. El tema está en que en un abanico, que cada uno vota un candidato presidencial diferente además, no necesariamente el que vota un partido le gusta el candidato presidencial amigo que va al balotaje. Por ejemplo, fue muy claro en el 2019. 3% el total de los votantes. Cabildo Abierto sacó 11%. 3 votaron al Frente Amplio, a Daniel Martínez. ¿Por qué? Era gente que había sido mujiquista. Y desconforme con el Frente Amplio había votado a Cabildo, pero, entre el Partido Nacional y el Frente estoy más cerca del Frente. Lo mismo pasó con, de los 12 votos que tuvo el Partido Colorado, con la candidatura Talvi, 3%, 3 de 12, la cuarta parte, era gente también del Frente Amplio, y astorista, que habían votado a Talvi. Lo mismo, a Talvi sí, pero entre la calle Pou y un candidato del Frente, el candidato del Frente. Esto es lo que hay que tener en cuenta,
que no es decir, bueno, yo cambié de bando y estoy en todo con esto, no. Estoy porque acá hubo una candidatura distinta. Entonces, esto es lo que hay que tener muy claro por lo siguiente. Si empezamos a decir qué hubiera pasado, sí. Bueno, primer dato. La banca 16 del Frente Amplio en el Senado es producto que lo que fue quedando de grupos relacionados con Cabildo Abierto votaron separados en dos partidos. El partido Cabildo Abierto y el partido Constitucional Ambientalista. No es casualidad que son las mismas siglas, PCA. Sumados, el PCA es Lust, Eduardo. Sí. Sumados, hubiera salido Manini senador y Lust diputado, 3 diputados, con lo cual la suma de esos partidos daba 15 senadores y 15 el Frente. ¿Qué dato estás dando, Óscar? Que la verdad yo por lo menos no lo había escuchado. Y cambiaba todo. Pero más todavía, 50 diputados. Imagínense el balotaje que arranca con el Frente Amplio. Nosotros acá lo dijimos, que la noche cerró coalicionista y amaneció Frente Amplista, porque de golpe, cuando terminan de caer todos los números, Frente saca 16 senadores. Ya era imposible que perdiera. Tenía mayoría absoluta en el Senado. Claro. ¿Qué hubiera pasado si no se divide Cabildo y esa noche salen 15-15, por lo tanto el que gana la presidencia Se queda con la mayoría del Senado. queda la mayoría porque agrega, pero además la coalición con 50 diputados. Es decir, era más ventajosa la arquitectura que quedaba el Parlamento para la coalición republicana que para el Frente, y era más favorable entonces a Delgado que a Orsi. Y estamos hablando sin cambiar votos. Es posible que digan, no, pero hubo votos a Lust, Constitución Ambientalista, que no hubieran votado a Cabildo, porque eran más bien ambientalistas. Bueno, Sí. está. Pero eso es lo que se llama los if, pueden ser muchos. Pero cuidado, esa división que a muchos les gustó, dentro de la coalición, porque qué bueno que Cabildo vaya mal, le costó que el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado. Clarísimo. También dijimos acá, cuando hicimos una simulación de bancas, dijimos, si Mieres no entra al Senado, el Frente Amplio por lo menos tiene 15 senadores y puede llegar a 16. Es verdad. Y no se observó de parte de la coalición ni del presidente de la República decir, hay que jugar todo para que Mieres entre al Senado porque nos va ahí la mayoría en el Senado. Hay que levantar a Mieres. Hay que levantar a Mieres. No hubo ningún esfuerzo por levantar a Mieres. Entonces, bueno, el resultado es el que se dio porque se jugó a ese resultado. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa si se hubiera votado juntos? Dice, no, porque votado juntos la coalición. Bueno, primero tenían que haber votado juntos. Venían de enfrentamientos, venían de divisiones. Esto que acabo de marcar de Cabildo Abierto con Eduardo Lust, bueno, esto le costó. Y no es anormal el resultado para nada. Hemos tenido, en 1958 el Partido Nacional tuvo mayoría holgada en el Senado y no tenía mayoría de votos. Claro. Y lo mismo pasó en el Partido Colorado en 1966, ¿no? Sobre la coalición y esta idea de comparecer juntos, sumados, ¿cuáles son los problemas que visualizás? Bueno, ¿cuál es el escenario que se puede armar y el problema que se puede enfrentar? Claro, ahí lo tenemos que ver de distintos puntos de vista, ¿no? Primero, se están manejando ideas un poco, todavía no han aterrizado ningún proyecto, pero un poco casi como decir, bueno, sigue todo igual, pero se permite que además se sumen los votos de los partidos que la coalición. Bueno, resulta que tenemos listas que se suman a sus lemas, que se suman al lema, y todavía esos lemas van a ser un supralema. Bueno, estamos cambiando reglas de 100 años, Y cuidado cuando se cambian las reglas electorales para la elección siguiente en base al dato. Ya se hizo en el 96 y ahora se están viendo todos los efectos negativos que tuvo la reforma 96. Nosotros en Costa Rica en el año 95 dijimos el sistema político uruguayo tiene un sistema electoral
conocido, que tiene casi un siglo, que se conocen todos sus efectos y van como aprendices de brujo, la obra de Offenbach, que desata fuerza que después no puede controlar. Y estamos viendo que los efectos que se pretendió con la reforma 96 fueron exactamente los opuestos. Una reforma que en líneas generales inicialmente podía perjudicar al Frente Amplio, lo termina beneficiando como lo que estamos hablando en este momento. Sobre la pregunta tuya, el tema es el siguiente. Cuando se forma el Frente Amplio, imaginemos que fue una coalición, en ese momento la gente era comunista, socialista, demócrata cristiana, blancos que se iban con el Frente Amplio, vallistas que se iban con el Frente Amplio, independientes que iban con el Frente Amplio. 10 años después existía el Frente, o 15 años después, el Frente Amplismo. Claro. Y se diluyeron las otras identidades. Sí, hoy nadie dice soy comunista antes que Frente Comunista es un grupo de gente muy firme, afiliada al partido. Sí, pero no se ven fuera del Frente Amplio, de ninguna manera. No, pero que más esa gente ni siquiera vota con la palabra comunista ni logra un solo senador. Eso es la piluno. Lo mismo puede pasar con los otros. La democracia cristiana no presenta listas propias, los socialistas no entraron en la Cámara de Diputados. Y en cambio sí lo que domina el concepto frente amplista. ¿Qué pasa en este momento, por lo menos? El Partido Colorado, lo que se llama pertenencia es decir, yo soy colorado, yo soy blanco, yo soy frente amplista, que es mucho menos de los votantes. El Partido Nacional, que está muy cerca del voto, obtuvo el 27% y uno diría que más o menos 22, 23, si dice yo soy blanco. Pero los colorados no pasan nunca del 7%. Después, en función de las candidaturas, logra remontar al 12, al 13 y la última vez, muy exitosamente, en el juego de Ojeda, con una figura nueva, de Bordaberry que reaparece, llega al 17. Pero no tiene asegurado el 17. Más de la mitad de los votos colorados no son individuos que se sientan colorados. Entonces, cuidado con las identidades, porque el Partido Nacional, a su vez, es el que tiene una identidad más firme dentro de esa área, ha cultivado un relato, una simbología, ahora, la ida a Massoyer, el recordar todos los años a Massoyer, a París y Sarabia, mucho menos, porque es el 2 de enero, pero a Paysandú, la heroica Paysandú, el fusilamiento de Leandro Gómez. Tiene canciones, no solamente la Marcha de Tres Árboles, el Jazmín del País, el Me Voy con Aparicio, la Marcha de Arbolito, el cancionero de Osiris Rodríguez Castillo. El Partido Blanco ha cultivado una identidad y el Partido Colorado la ha ido diluyendo. Le ha quedado en gente de determinado nivel etario. Entonces, el problema, el riesgo que tiene una coalición es que si no crea una identidad como creó el Frente Amplio, puede no funcionar bien electoralmente. Y si la crea, va a diluir las otras identidades. Es un tema muy complicado. O sea, en 15 años, podemos decir, puede haber gente que no se reconozca como blanca o colorada, se reconozca como coalicionista. Si uno en el año 71 le decía a comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, pues va a haber una identidad frente amplista, decía, usted no sé en dónde está soñando. Era inimaginable. ¿No? Incluso hubo dirigentes importantes que dijeron, bueno, pero los comités de base no tienen sentido el día de la elección, porque el día de la elección votan cada partido por separado, después suman los votos, como que el Frente Amplio era una entelequia puntual. Bueno, imagínense lo que fue el 84, ya era Frente Amplismo, puro, rojo, azul y blanco. Entonces la coalición republicana tiene ese riesgo, que es cómo hace, y además para no perder las identidades, y además cómo hace para mantener los votos que se obtienen por separado. Y dos partidos que son emblema a nivel internacional. Bueno, ¿no? Dos partidos que son Partido orgullo Colorado, del Uruguay. Primero, yo discrepo con los dirigentes de los dos partidos porque no creo que nacieron en 1836. Yo creo que nacieron en 1825. Es decir, cuando Rivera y Lavalleja aparecen cada uno por su lado, en 1825, hace 200 años, no eran blanco y colorado, eran riveristas y lavallejistas que después fueron blanco y colorado. Ya la tradición blanca y colorada empieza a gestarse con el desembarco de la Graciada, con Rivera, con la Florida, con todo ese proceso. 11 años después se consagra en las divisas, que además no fue en carpintería, la divisa colorada fue en la segunda batalla, en esa usó una celeste que se desteñía. Sí.
Y el lema, el nombre Partido Nacional aparece a casi fines del siglo, 1880 y pico. Sin embargo, son tradiciones de una fuerza. El Partido Blanco, llamémosle así, o Nacional, el Partido Colorado son 2 de los 4 partidos más antiguos del mundo, siempre y cuando consideramos que el Partido Demócrata de Estados Unidos es el mismo que el anterior Partido Demócrata Republicano. Si no, es el Conservador Británico, el Partido Nacional y el Partido Colorado. No estamos hablando de pequeña cosa. Partidos bicentenarios en el mundo son estos 2 y el Conservador Británico. La decisión no es fácil. No, la decisión es muy difícil. ¿Y hacia el futuro que podría cambiar las reglas de juego? ¿Qué podría pasar? Bueno, el tema es que es muy peligroso cuando se empiecen a cambiar las reglas de juego de acuerdo a lo que cada uno considera que es la conveniencia. Mira, yo tengo estas cartas en la mano. A partir de ahora, el as ya no vale, ¿eh? Valió ayer y va a volver mañana. Hoy cambio que lo que más importante es el rey. Bueno, no. Se deshace la democracia. Por algo, las reglas de adjudicación de bancas de 2025 fueron elaboradas en 1924 y entran en regir en 1925. Eso da credibilidad, eso da certezas. Cambiar las reglas de juego en función de lo que conviene en ese momento es tremendamente peligroso para la institucionalidad de un país. En todo caso, sí, ¿considera que hay que cambiarla? Mi sugerencia ha sido, a los que me han consultado, sí, pero a partir de la elección del 34, ¿eh? Sí. No para ahora, no para cambiar el resultado. Y lo otro, bueno, la coalición republicana o los partidos tendrán que ver si les conviene o no fusionarse, pero una coalición termina inexorablemente, y se puede dar ejemplos de muchísimos países del mundo con largo sistema político, termina o en ruptura o en fusión. No hay otro camino. Querer mantener identidades separadas y una coalición que sea más que una coalición, una alianza que sea permanente para gobernar y competir en elecciones, prácticamente no anda. Este es un riesgo que tienen, y cuidado que no sumen los votos de todos separados, porque ya si se sumaban en la elección pasada, el presidente de la República hoy era Álvaro Delgado y no Yamandu Orsi. Por algo ganó Orsi, porque no se sumaban los votos de los 5 partidos. Oscar, muchas gracias. Como siempre, no, por favor. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.